de las características, si no la más importante, sin lugar a dudas, dentro de las más importantes relacionadas con la arquitectura de Mies van der Rohe. Yo les había manifestado el tema de esto que podríamos llamar, por un lado, fluidez espacial, eh, pero que también se transmite en esta idea que yo les decía, eventualmente en algún momento cuando los autores y sobre todo los críticos y quienes tienen a su cargo el papel de la escritura de la historia de las cosas, tienden mucho a generar categorías, taxonomías, ¿sí? Y en algún momento a alguien se le ocurrió que esto se podría llamar minimalismo, que desde mi punto de vista es un término un tanto extraño, ¿no? Es decir, hay un minimalismo, hay artistas que se han declarado a sí mismos minimalistas y de la misma forma hay arquitectos que todavía insisten en llamarse a sí mismos minimalistas, pero en realidad, yo les decía, en el caso de Mies tiene mucho más que ver con estos valores éticos, más que con tratar de crear una categoría propia o una categoría para identificar su obra dentro de estas eh, taxonomías que normalmente la teoría y la historia crean. Eh, yo creo que más bien tiene que ver con un asunto de sobriedad, ¿no? Con una idea más bien austera, que creo que es la palabra correcta, porque no implica pobreza, de eso estamos súper claros. Si uno ve el pabellón alemán en Barcelona, podemos decir todo menos que es pobre, porque incluso los materiales con los que, como ustedes pueden ver, el edificio está resuelto, son más bien materiales muy costosos. Sí, todos los mármoles, empezando desde el mármol de Carrara, que prácticamente crea todo el piso de esa enorme superficie, ¿no? Todos los pisos son de mármol, que además tiene por ahí ese otro muro muy largo que de alguna forma delimita el espejo de agua, pero pasando por todos los mármoles italianos, de Medio Oriente, el ónix, el mismo cristal, porque es un cristal, el vidrio es un vidrio muy especial, ¿no? De muy alta calidad, las perfilerías, el acero en las columnas, que además está recubierto con el acero inoxidable brillante, en fin, no es ni de lejos un edificio en el que podamos hablar de pobreza, pero sí podemos hablar de austeridad, de la idea de tratar de sacar el máximo provecho de cada uno de los elementos para que signifique mucho. Y es precisamente a eso a lo que me refiero cuando digo que esta es una característica esencial, si no la más importante, de la obra de Mies van der Rohe. Esa significación del hecho arquitectónico a través de estos cada vez menos elementos, ¿sí? Y entonces, claro, lo que va a pasar con esta intención que tiene Mies, que como vamos a ver se puede identificar en varias obras y que tiene que ver con el hecho de que los espacios se vayan caracterizando a sí mismo con muchos elementos que ahora podríamos denominarles virtuales, es decir, elementos que no, por ejemplo, si tengo que enmarcar un espacio, no necesariamente tengo que hacerlo a través de paredes o muros. A veces hay elementos que ayudan a marcar la presencia de un espacio, a definirlo, como por ejemplo el caso de la alfombra, ¿no? Que yo les mostraba en alguna de las fotos del edificio como esa, ¿no? Esa alfombra negra que fíjense ustedes, se alinea con el muro de ónix, de ese ónix naranja, y en el que las sillas Barcelona, tanto la versión del sillón como la banca otomana, que es esta pequeñita que aparece al lado izquierdo, de alguna forma eh, ayudan
a entender que ese es un espacio definido, a pesar de que no tenga ningún elemento más allá de la pared de Onyx. Todos los otros espacios, los otros elementos que deberían cerrar ese espacio no existen. Están definidos por una alfombra. Es interesante porque, claro, de eso se trata la obra de Mies, ¿no? La intencionalidad de que el espacio sea a la vez fluido, pero también contenido con estos recursos mínimos, austeros, como les digo. Y entonces, a mí se me ocurría porque el día martes que estuvimos conversando con algunos compañeros o compañeras que se quedaron hacia el final conmigo conversando, yo les decía que en el caso de Mies, él era muy obsesivo con sus decisiones de diseño. Y lo que de pronto para nosotros podría parecer una exageración, para mí era determinante. Por ejemplo, la ubicación y la presencia de los muebles y los elementos que están eh, siendo parte del equipamiento interior del edificio. Claro, uno solo puede entender esa obsesión o ese grado obsesivo con el cual Mies responde cuando trata de entender esta característica que tienen sus espacios. Los muebles ayudan de alguna forma a delimitar y definir los espacios interiores. Son el recurso que él utiliza para poder hacer esta división. Y entonces, claro, se entiende que son elementos que deben estar instalados o ubicados en un lugar determinado. Y quien mejor lo sabe hacer es el propio arquitecto. Entonces, es un poco esa la razón por la que quería hablar de este tema específico, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos visto y entonces lo que me faltaba es esto, un poquito el, el par de diapositivas que creo que eran importantes para que ustedes terminen de entender el proyecto. Son justamente estas dos que les voy a mostrar ahora. Primero, la planta del edificio. Fíjense ustedes lo limpio de... Lo que pasa es que no es solamente un dibujo arquitectónico limpio, que de hecho lo es. O sea, es un dibujo arquitectónico impecable. Pero más allá de eso, fíjense ustedes los elementos que él utiliza para poder generar la arquitectura. En, en este caso, las líneas negras o las líneas que aparecen aquí más oscuras son los muros, las paredes que existen en el edificio. Y fíjense que son poquísimas, ¿no? Estamos hablando de 3 paredes que conforman este cerramiento posterior, un par de muros al interior del pabellón y se acabó. Eso es todo, son todos los elementos. Después tenemos los muros de vidrio, si ustedes quieren, el famoso curtain wall, uno en la parte posterior y unos 2 más que acompañan el espacio. Después hay este elemento que aparece aquí, que es una suerte de vitrina de, de vidrio también, pero es un vidrio opalescente, un vidrio esmerilado que permite tener un cerramiento, pero de un material bastante más ligero. Y finalmente, estos elementos que son muy importantes, que son estas columnas en cruz, que aparecen en la planta. Entonces, fíjense que es prácticamente nada. Yo creo que por eso es tan importante este edificio, ¿no? A la final, eh, es un edificio muy significativo o cargado de significado muy poderoso en cuanto a su capacidad lingüística, pero es increíble todo lo que el edificio nos dice con tan poquitos elementos, ¿sí? Casi nada. Bueno, hay, como les decía, unos elementos adicionales que tienen que ver con el espejo de agua posterior, en donde está la famosa
escultura que les había mostrado en una foto anterior y el espejo de agua que aparece aquí frente al pabellón. Hay este gran muro, este largo muro que además está acompañado por unas bancas que termina en el área de logística, donde ustedes pueden ver que hay unos baños, es decir, funciona como una pequeña batería sanitaria y además como un espacio de servicio. Hoy, claro, les decía, este edificio fue reconstruido en los años 80 por Ignacy de Solá Morales, que es un arquitecto muy reconocido en Barcelona. Y esta sección del edificio es la tienda de museo, ¿no? Porque, claro, funciona como un museo, como no podía ser de otra manera ahora, y los museos siempre tienen una tienda porque eso les ayuda de alguna forma a ser sostenibles económicamente en el tiempo. Eh, ¿Qué quiero o por qué es importante para mí estos dibujos y sobre todo creo que lo podemos ver en esta axonometría, un poco el hecho de que ustedes logren entender estas características de las que estoy hablando con eh, estos pocos elementos, ¿no? Fíjense aquí, ustedes pueden notar la presencia de los muros, que son y bueno, el muro que encierra el edificio totalmente, pero uno entiende que todo el espacio es completamente fluido. Está pensado para funcionar así también. No tiene puertas, no tiene mayores cierres. En realidad el edificio no cierra completamente nunca. Y eso un poco tiene que ver con el hecho de que el edificio es un pabellón de exhibición. Pero como vamos a ver, no difiere mucho esta idea de las ideas que él tenía para otras edificaciones de vivienda igual, ¿sí? En vivienda, de todas formas, mantiene este esquema a pesar de que se cierre el edificio. Ese es el caso, este famoso dibujo de un edificio que él diseñara en 1924, una casa de campo de ladrillo que, fíjense ustedes, ya muestra este lenguaje. Aquí arriba aparece una perspectiva, ¿no es cierto? De la misma forma que había resuelto y les había comentado el caso de las casas de Escher o el caso del memorial para Bismarck, está trabajando en las posibilidades materiales del sistema constructivo de ladrillo y fíjense ustedes, comienza a aparecer este ejercicio formal que tiene que ver con la presencia de los muros que no conectan, no terminan de conectar. Y claro, al no conectar, la definición espacial se da como está pasando, por ejemplo, en la presencia de este habitáculo, de este espacio, ¿no? Que ustedes pueden ver aquí, que lo que pasa es que es un poco incluso contradictorio, porque normalmente lo que buscamos en los sistemas constructivos de muros o de apilamiento de efectos eh, muros de obra es que las paredes se, se arriostren, ¿no? Se unan de alguna forma. Y en cambio, Mies comienza a jugar muchísimo con esto de no unir las paredes para que los espacios no se vean totalmente cerrados. Es una intencionalidad de que el espacio sea totalmente fluido. Y entonces ustedes pueden ver aquí en la planta cómo al final de cuentas ningún elemento termina cerrando completamente un espacio. Y también eso se acentúa con la presencia de estos larguísimos muros que él propone como extensión hacia los tres lados de la casa original,
que tiene un poco que ver con controlar la fuga de la vista. Es decir, esa fluidez es pensada a tal nivel que los muros se extienden como se extendería nada normalmente la vista, y si nosotros simplemente seguiríamos caminando eternamente. Entonces, tiene que ver con el hecho de no poner límites a la arquitectura. Es esa, creo que la condición. Y desde ese punto de vista, este proyecto es una muy buena representación temprana todavía de estos valores en los que Mies estaba o se encontraba, ¿no? Que siempre estuvo trabajando. Después quería hablar de la famosa casa Tugendhat. Esta casa la diseña inmediatamente después de construido el pabellón alemán en Barcelona. Y claro, en este punto ya Mies es una figura mundial de la arquitectura y se va poniendo cada vez más engreído, ¿no? Cada vez un poco más caprichoso, un poco más impositivo con sus ejercicios de arquitectura. Esto básicamente por una cuestión que les voy a contar hacia el final y que tiene que ver con algo que ya les dije respecto al mobiliario. Pero bueno, la característica de la casa, bueno, un poquito empecemos por la historia. La casa está en la República Checa, en la ciudad de Brno. Fue construida en el año 1930 para una familia eh, muy amiga de Mies van der Rohe. Es una, son, son amigos cercanos del autor. Y entonces, obviamente, al tratarse de unos amigos cercanos a los que él conocía mucho, se atreve un poquito a generar un proyecto que, sin lugar a dudas, termina siendo muy novedoso. Eh, lo primero que habría que decir de la casa, y que un poco salta a la vista, es las destrezas que muestra Mies en el acomodo de la construcción a la pendiente, porque obviamente el edificio está en una pendiente pronunciada, eso se puede ver. Y eso también hace de alguna forma que el edificio sea un poco diferente a lo que esperaríamos como una propuesta funcional o como el programa se acomoda a la construcción. ¿Por qué? Lo primero que hay que decir es que el acceso a la casa se da por la parte superior de la topografía. Acá donde yo estoy señalando está la calle. Y entonces es como que para entrar a la casa ustedes tienen que entrar por el piso más alto y bajar. ¿Sí? Entonces la casa como tal, la parte, la parte pública y social de la casa se ubica en el piso de abajo, que se puede identificar claramente por la presencia de los muros de vidrio, ¿no? El área social está básicamente contenida en esas paredes de cristal, que son unos cristales piso-techo, en donde además Mies, de pronto por la confianza que tenía con los propietarios, termina generando una suerte de dispositivos y detalles mecánicos que son muy novedosos y que además hacen uso de la nueva tecnología, ¿no? De las posibilidades tecnológicas con las que el autor contaba en ese momento. Por ejemplo, ustedes aquí en la parte del frente de la casa pueden ver el, el antepecho de la terraza superior que hay aquí arriba. Tiene una suerte de friso que contiene unos toldos móviles que se pueden extender en verano. Y esos sistemas los diseñó el propio Mies. Em, lo mismo pasa con un sistema de cortinas que tiene en el interior. Y comienza también a practicar un poco.
con ciertos esquemas o dispositivos que le permiten climatizar la casa de una forma pasiva. Por ejemplo, toda la vidriera que ustedes ven en el lateral es en realidad una doble vidriera que contiene en el interior una suerte de jardín interior. Él le llamaba el jardín de invierno, porque la verdad es que en Europa de manera general, pero en República Checa, los inviernos suelen ser muy crudos, con nieve, mucho frío y naturalmente un fenómeno que pasa siempre en invierno, ¿no? Que los árboles se pelan, pierden todas sus hojas y prácticamente no hay jardín porque todo está pelado y los suelos de pasto están obviamente congelados bajo la nieve. Y entonces, tomando en cuenta que la familia, especialmente la señora de la casa, tenía una afición por la vegetación, decide hacer este jardín como una especie de espacio intermedio. Me perdonan un segundo, chicos.
Mil disculpas, chicos, por la interrupción. A ver, entonces, les hablaba de la famosa casa Tugendhat que tiene, es, eh, es importante, creo, la casa dentro de la historia de la arquitectura, justamente porque representa bien algunas de estas destrezas, de estas cualidades que tiene en general la obra mesiana. Eh, Obviamente está eh, involucrado el asunto de la fluidez espacial, esta destrucción de los límites o difusión de los límites a través de esta presencia tan fuerte del cristal, ¿no? Estos cristales que ya no son solamente ventanas, sino son muros de cristal, que permiten una conexión muy fuerte con el contexto. En el caso del pabellón Barcelona, como lo habíamos visto también en las casas Escher y también en la casa de campo de ladrillo, la presencia de estos vidrios permiten eh, difuminar de alguna forma los límites entre el interior y el exterior, una conexión muy fuerte con el paisaje. ¿Sí? En el caso del pabellón, todos estos jardines que se idearon alrededor del pabellón, y en el caso específico de la casa Tugendhat, la vista, porque la casa se ubica en una suerte de colina, un poco suburbana, que tiene como fondo hacia donde se orienta la gran ventana frontal que estamos viendo en la foto ahorita, se orienta hacia la ciudad. Y entonces, no es tampoco una cuestión gratuita. Eh, es también interesante que a nivel de el acceso, tanto vehicular como peatonal, que se produce en el piso de arriba, lo que hace Mies es ubicar ahí los dormitorios. Se accede por el nivel privado, que es un poco contradictorio. Pero lo más interesante todavía es la presencia de esta gran terraza eh, que, como ya le van a ver, se conecta directamente y de una forma totalmente abierta con la calle. Y entonces se produce una suerte de invasión, si ustedes quieren, del espacio público en el espacio privado. No pone puertas, no pone ninguna forma de separación material o tácita entre la calle. Es decir, si uno quisiera, podría pasar directamente desde la vereda hacia esa terraza. Obviamente sabemos que eso no va a pasar porque es una casa privada y es una cosa que rara vez va a pasar. Pero lo que es interesante es del gesto, el reconocimiento urbano de la vereda y esta posibilidad de disfrute de la vista, porque es una vista realmente interesante. A esta terraza se sale desde los dormitorios y también se ubica en esta zona algunas áreas de servicio de la casa. Finalmente, en el basement o en el subsuelo, lo que él deja son las áreas de servicio de la casa, las bodegas, los espacios de calderas, en fin, más bien una situación puramente de servicio. Por eso es que podemos identificar este zócalo ciego prácticamente, con a excepción de esta pequeña ventana alta, y no hay ninguna evidencia de que el espacio sea habitable. Y fíjense que también resuelve de una forma muy interesante con esta importante escalera. No es una escalera muy ancha que después va conectando eventualmente con el resto de la topografía. Es como que está muy consciente de este ejercicio de acoplamiento a la realidad topográfica del terreno. Acá podemos ver una vista un poco más frontal
de la fachada posterior. O sea, yo sé que lo que les estoy diciendo suena un poco contradictorio, pero lo que pasa es que el verdadero frente de la casa es hacia la vista y hacia el terreno, digamos, hacia este contexto natural. Y eso también es importante de reconocer porque Le Corbusier, que digo, Mies van der Rohe, manifiesta hacia la calle un edificio que se ve como de una sola planta, mientras que en realidad hacia la ciudad y hacia el resto del terreno, el edificio muestra su verdadera dimensión, su verdadera magnitud. Fíjense, aquí se puede ver con claridad todo el bloque de habitaciones, que es lo que aparece aquí en la parte de arriba. Hay unas habitaciones que están más salidas hacia la parte de la vista y hay una sección de las habitaciones que está un poco más alejada de la vista y tiene que ver un poco con cómo se usa la terraza, ¿no? Esta sección de la terraza a la derecha es una terraza un poco más privada, si ustedes quieren. Acá se puede ver en la parte, apenas se logra divisar la presencia de la losa y el paso que comunica la calle con la terraza. Y finalmente al lado izquierdo el bloque grande, el bloque este de 2 pisos, que es lo que se muestra hacia la calle, en donde están las habitaciones del chofer y el tema del parqueadero para el automóvil. La, Acá se puede diferenciar, si ustedes ven en la imagen, eh, aunque es continuo todo el vidrio, al final, en el lado derecho de la fotografía, se pueden ver las plantas, ¿no? Todas las macetas del famoso jardín de invierno, que no solo tiene como objetivo satisfacer el gusto de la propietaria por las plantas, sino también producir un efecto de invernadero. Como ustedes saben, las plantas generan cierto nivel de humedad y de calor y en invierno se convierte en una suerte de filtro climático que permite mantener la casa un poco caliente a pesar del frío que hace en el exterior. Y comenzamos a ver una suerte una serie de fotografías interiores cuyo objetivo es mostrarles cómo se fueron articulando estos mismos conceptos que ya nos mostraba Mies en la casa de ladrillo o la casa de campo de ladrillo y sobre todo en el pabellón alemán de Barcelona. En toda el área social, que es obviamente donde el uso lo permite, las divisiones son muy similares a lo que pasa con el pabellón de Barcelona. Son unos muros casi siempre recubiertos con materiales muy nobles, como en la foto podemos ver un mármol, o más bien una piedra ónix, porque no es un mármol, sino una piedra fina, una piedra ónix, que en planchas ocupa todo la dimensión, pero fíjense que no llega ni a la pared de vidrio ni a ningún lado en el otro lado. ¿Sí? No, no es una pared que aparentemente suelta y que por su dimensión es la que ayuda a determinar el espacio o dividir lo que es la sala de música con respecto al estudio, que es lo que vemos al fondo, y la sala social. No hay divisiones de tabiquería, son divisiones un poco virtuales. Y claro, lo que va a pasar es que sí hay momentos de necesidad de privacidad. Y para ello lo que va a hacer Mies es utilizar estos tubos que nosotros podemos ver aquí en el techo y usar cortinas de tela. Entonces, esto de alguna forma queda o deja manifiesto
que Mies ve a las divisiones como unos componentes muy volátiles, ¿no? Es decir, toda la idea de privacidad que uno quisiera tener queda resuelto por un elemento tan frágil como una cortina. Y entonces las cortinas pasan a ser un elemento determinante en la conformación de la planta, que fuera de aquellas cortinas y estos pocos muros divisorios, es en realidad una gran planta libre. Fíjense ustedes otra vez el recurso del uso de las alfombras y los muebles, que a propósito también son diseñados por Mies para definir los espacios por su propia posición, ¿sí? O por su propia ubicación dentro del espacio. Acá tenemos una vista del mismo espacio, pero desde el otro lado, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la presencia de las columnas cruciformes que las había utilizado en Barcelona, que esta vez también son utilizadas para dar soporte al techo de la casa. Eh, por eso les decía, es básicamente lo mismo, es el mismo criterio, ¿no? Y entonces aparecen, en este caso, el piano o este aparador como elementos de división del espacio, pero que finalmente no dividen tampoco de una forma totalitaria, ¿no? Sí, es verdad que de alguna forma define la presencia del mueble, la delimitación del espacio interior. Hacia el otro lado, otra vez aparece la famosa silla Barcelona, junto con otros sillones diseñados por él mismo, como yo les decía. Igual estas sillas que aparecen acá en esta mesa de reuniones, son todos diseños del propio Mies. Y fíjense un poco lo que les decía, la conexión de la casa con el paisaje. Estos vidrios pisotecho tan grandes, cuyo cuya razón de ser es permitir una conexión total con la vista. Eh, creo que voy terminando ahorita ya la clase. Eh, esto de acá, que ya le pertenece al año 1931, como ustedes pueden ver, em, es una construcción que recuerda muchísimo el esquema del pabellón alemán en Barcelona. Casi que se podría decir que es una versión del propio pabellón. Y esto lo muestro porque de alguna forma muestra todo este desarrollo de la obra de Mies que, que a la larga termina convirtiéndose casi que en una firma, en un sello personal. No es un pabellón, esta es una casa tipo que propone Mies en conjunto ya con Lily Reich, con la que ya había venido trabajando en el pabellón alemán, en el tema de los muebles y en algunos de los proyectos arquitectónicos. Este es el proyecto en el que más juntos trabajaron, o que se hace más evidente el trabajo de los dos de manera conjunta. Y entonces es casi que una variación del pabellón para convertirse en una casa, que él pensaba era una casa que podría ser reproducida eh, de maneras múltiples para solventar el problema de vivienda de clase media para Alemania. Y entonces ustedes pueden ver cómo en la instalación se pueden ver otras casas por detrás, conformando una suerte de barrio, ¿no? Y utilizando los mismos recursos formales, como los muros, esta vez aparecen como unos muros blancos, los espejos de agua, los espacios exteriores indefinidos,
porque la cubierta se extiende parcialmente y entonces están bajo tierra a veces, bajo techo a veces, o al aire libre después. La presencia de los grandes vidrios, ¿no? Las cristaleras que, que de alguna forma comunican o permiten tener esta relación entre el interior y el exterior. Eh, hay aquí, como ustedes pueden ver, una perspectiva que hace un montaje sobre este enorme hangar en donde se presentaba la exposición. Y fíjense ustedes que lo que está haciendo Mies es una suerte de armaje en conjunto de estas casas que hace un rato la vieron solamente armada a uno. Aquí la presencia de la misma escultura y la misma relación que la escultura tiene en Barcelona con el espejo de agua. Y entonces, ¿qué nos está tratando de decir Mies? Que tiene que ver un poco con las mismas visiones que tenía Le Corbusier para sus casas blancas. Es la adopción de un lenguaje único, unitario de la arquitectura para resolver prácticamente todos los problemas desde el punto de vista funcional que puedan aparecer en la arquitectura. Todos los programas pueden funcionar. El pabellón se vuelve una suerte de arquetipo reproducible para solucionar los múltiples problemas programáticos que la arquitectura pueda presentar siempre. Y entonces, creo que es interesante porque ya va llegando a un lenguaje específico que le va a permitir desarrollar toda su obra. Y bueno, hasta ahí vamos a quedar hoy día, porque quiero la próxima clase culminar este tema con la última fase de la obra de Mies, que tiene que ver con el hecho de que viajó o salió de Alemania y se dirigió hacia los Estados Unidos, en donde llega a la madurez de su pensamiento. ¿Ok? ¿Tienen, chicos, preguntas con respecto a la clase? ¿Ninguna? Bueno, en todo caso, como vamos a seguir trabajando con el mismo tema, quería decirles que les voy a mandar hoy día, a través de Karen, que es la representante del curso, un texto que se me hace necesario que ustedes lean y que está relacionado con lo que estamos hablando. Es un texto pequeñito que lo van a leer, que lo van a leer ustedes y van a preparar un ensayo como lo hacemos siempre, ¿sí? Escrito a mano, lo escanean, me lo envían hasta el próximo martes. Y lo que vamos a hacer es una dinámica de resumen. Entonces, la próxima clase, de manera indistinta, porque como nos vamos a ver de manera presencial, y yo iré haciendo preguntas a ciertas, no, no es que les voy a tomar exactamente la lección. O sea, no, pero sí. Y entonces lo que les pediré de una forma indistinta y aleatoria es que un grupo de ustedes o algunos de ustedes hagan su resumen de forma oral en la clase. ¿Sí? Así que les recomiendo que escriban bien, que lean bien y que un poco puedan defenderse de manera pública con lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Entonces, si no hay más, nos vemos el día martes. ¿Qué dice Samantha? Arqui, yo no pude ingresar desde el inicio. Tal vez me podría poner en lista, por favor. A ver, déjame ver si está por aquí. De Faz, Micaela. Ya, ya Ya, estás. gracias, Arqui. Ok. Ya Hasta se luego, pueden Arqui, gracias. desconectar. Chao. Gracias, Arqui. Muchas gracias, Darky. Hasta Gracias, luego. Arqui. Hasta luego. Hasta luego, Bueno, Arqui. Cuídese. chao. Chao, chao. Gracias. Arqui. Arqui, una pregunta.
Dígame. En cuanto a la clase de hoy, hay que hacerle firmar mañana al Claro ciudad. que sí. Sí, Ya, ya eso nomás. Hasta luego. bueno.